¿Cómo está? Muy buenas noches. Le doy la bienvenida a esta mesa de análisis Reto 2024, una iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos que hoy tiene un tema muy interesante y del que pocas veces se reflexiona a profundidad, pero que también puede incidir en temas de equidad de género. Me refiero a la planeación urbana desde la visión feminista, es decir, las mujeres y la ciudad. Y es que no obstante que las mujeres somos más de la mitad de la población en todo el mundo, desafortunadamente no se cuenta con una planeación urbana equitativa. En general, las ciudades se adaptan mejor a los hombres que a las mujeres. Se requiere una perspectiva de género en la planificación urbana con la finalidad de contar con rutas de transporte más seguras, espacios públicos que sean mejor acondicionados para que las mujeres no sufran acoso o violencia de género y tener espacios libres de violencia o que haya participación de la mujer en el diseño de las políticas públicas para generar esos espacios. Y justamente para hablar de este tema, hoy nos acompañan dos especialistas en la materia. Saludo con muchísimo gusto y doy la bienvenida a este espacio a la doctora en diseño Susana Bianconi y a Marisol González. Ella es especialista en accesibilidad universal, así que les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sí se ha hablado de planeación urbana, es un tema que siempre ha estado, pero verlo desde una visión feminista, creo, si no me equivoco, que es relativamente nuevo, no se había visibilizado, está todavía como, y a pesar de que es algo tan común, no lo vemos así. Susana, yo quisiera iniciar contigo, empezando por el principio. ¿Qué es la planeación urbana con una perspectiva de género, con una visión feminista? Otorgarle a la mujer el mismo estatus que a cualquier otro ciudadano. Pero sí ha habido cambios últimamente. La SEDATU ha hecho mucha obra con perspectiva de género en espacios públicos, que es la parte que todos usamos de la ciudad, pero hay un rezago en las calles, porque la calle es el primer espacio público con el que te enfrentas. Sales de tu hogar y ahí a ver cómo te va. Claro. Y puede ser que vengas de copas a las 4 de la mañana y te vaya mal, o que vayas a las mismas 4 de la mañana al aeropuerto y te vaya mal. O sea, bailando o trabajando te puede ir mal a esas horas difíciles de acceso, por ejemplo, a las empresas que tienen turnos a la madrugada. Y la mujer de por sí apenas está alcanzando el mismo nivel que el hombre en cuestión de trabajo, fuera de casa. Pero además se las tiene que ver con la entrega de los niños a la escuela. Y yo digo que si nosotros diseñamos para el más débil de la sociedad, estamos diseñando para todos. El más débil de la sociedad o la más débil sería una niña de primaria que va con su mochila. Claro. ¿Sí? Entonces, si diseñamos para ella, todos los demás se ven beneficiados. Entonces, hay que empezar desde la puerta de casa hacia afuera. Así es. ¿Y qué razón tienes en esto? Porque pones el ejemplo de la niña, pero yo también ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la mamá que va con la carriola y hasta que no sale a las calles y ve que no hay manera, que está poniendo en riesgo a su hijo en la carriola y ella misma porque no hay la banqueta o no hay la accesibilidad necesaria para que ella lo haga. Entonces ya empezamos a visibilizar el tema y decir, sí necesitamos una planeación con perspectiva de género. Marisol, ¿tú consideras que esta planificación sin una visión feminista ha sido un tema cultural o qué es lo que ha pasado? Muchas gracias. Más que un tema cultural, también el acceso y la representación de las mujeres en espacios y cargos públicos, como lo decíamos, ¿no? Muchas veces se diseña desde una mirada en donde el modelo antropogénico es el hombre y no tiene necesidades, ¿no? Ya lo decíamos muy claro, las actividades de las mujeres y de quién transita en esa ciudad, ¿no? Son los habitantes, pero también quienes vienen a la ciudad a trabajar. Hay personas que vienen desde diferentes espacios y no solo son citadinos, como les llamamos, ¿no? Entonces creo que diseñar desde ese aspecto, desde esa diversidad, es algo muy importante que creo que no se ha tocado, desde la diversidad de todos los que caminamos por este espacio, porque todos lo caminamos. Si bien es cierto que hay quien dice, yo voy en vehículo, en cualquier momento estás
no estás exento de ser un peatón, ¿no? De bajarte del vehículo porque te tienes que bajar y aunque cruces la calle y te vuelvas a subir al vehículo, sigues siendo peatón, ¿no? Entonces en cualquier momento eres vulnerable y esa vulnerabilidad también te hace que tú en cualquier momento sufras discapacidad y es algo que no estamos viendo en la mirada de las ciudades. Entonces es eso que está ahí inmerso, pero que nadie quiere ver, ¿no? Que lo hemos dejado invisibilizado y así lo digo, esa diversidad de quién está usando la ciudad. Está una persona mayor, está un niño, está una mamá, están las personas que, pues los jóvenes también ocupan este espacio, ¿no? Pero siempre esa mirada de la diversidad, no solo cultural, sino de quién ocupa el espacio, y te digo, desde la discapacidad también es muy importante, desde quién no puede tener acceso al transporte porque no puede verlo, ¿no? Desde quien tiene una discapacidad motriz, una discapacidad visual, entonces es muy distinta esta mirada también de cómo estamos haciendo y diseñando ciudades. Y diseñando de una forma incluyente, que nos incluya a todos. Tú ponías el ejemplo, si lo hacemos fácil, para un niño va a ser fácil, para un adulto va a ser fácil, para un anciano. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, revisando las cifras y vemos que, por ejemplo, según la última cifra del INEGI de 2022 en la materia, hablaban de que el 45.6% de las mujeres son agredidas en esos espacios públicos. Es decir, hablamos del transporte. Y yo recuerdo aquella discusión que se vivió, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, cuando se hicieron los vagones para mujeres y en el metrobús exclusivos para mujeres, y entonces fue eso un sobresalto de los hombres de cómo sí estaba haciendo equidad, era discriminatorio para los hombres, y vemos como una necesidad. Entonces se empieza a hacer todas esas acciones enfocadas a que las ciudades sean empáticas con las mujeres, pero además que se garantice esa equidad. ¿Qué consecuencias adversas tenemos de que no sea así, Susana? No somos competitivos, porque una ciudad competitiva es aquella que puede atraer todo tipo de inversión, desde el café de la esquina, ¿sí? Pero esa esquina tiene que estar bien diseñada, no tiene que haber atropellados un día sí y otro también en esa esquina para que el café sea amable y uno lo disfrute, desde ese café hasta una empresa grande. O sea, una ciudad competitiva es aquella donde todos podamos transportarnos seguros y no debamos usar el transporte público, pero el transporte privado. Pero a mí lo que me preocupa es que en las instancias oficiales, como las juntas de caminos, por ejemplo, te encuentras con que hay una inercia de que siempre hicieron las cosas así, ¿y por qué van a cambiar? Yo he tocado puertas y me han sonreído así displicentemente, como diciendo, ¿y esta mujer qué nos viene a decir si nosotros sí sabemos hacer carreteras? Bueno, no saben hacer carreteras. Tenemos muertos todos los días, tenemos exceso de velocidad todos los días, tenemos encharcamientos, tenemos gente agredida. Caminar una banqueta puede ser la experiencia más espantosa, de día y de noche. Y para cualquier persona, niño, adulto. Pero estos ingenieros de la Junta de Caminos andan en trocas grandotas y creen que eso es triunfar en la sociedad. Así es. Ahora, esto que dices es muy importante porque hablábamos antes de entrar al aire que solo el 10% de las personas que están dedicándose a eso en cargos directivos son mujeres, y esto, la cifra, pues me parece alarmante, porque entonces ¿cómo vamos a poner esa visión, esa necesidad de la mujer si no estamos tomando decisiones en la materia? Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que sean esas acciones que se deban de tomar para crear estas ciudades igualitarias en el deber ser? Justo una de las primeras acciones pues tendría que ser el que se ocupen esos cargos públicos y no solo en representaciones mínimas, ¿no? A veces el cargo pues grande, como lo pudiéramos decir, lo tiene pues el sexo masculino, ¿no? Y la decisión final. Y la decisión final, justo. Entonces, estas políticas están siendo diseñadas quizá la mujer, pero ya implementadas por alguien que desconoce del tema, ¿no? Y entonces la ejecución es muy distinta a las necesidades que se habían planteado en el proyecto. Y ya no hablemos de la evaluación, porque entonces es muy distinta a lo que se había planteado en el diseño, y es algo que hace falta mucho
en cuanto a la ejecución de proyectos, y te lo digo no solo en las ciudades, sino también en las comunidades, ¿no? En todos lados estamos las mujeres, y somos las mujeres quien, ya lo decíamos, estamos al cargo de los cuidados, no solo de los niños. En el caso de una persona mayor que necesita cuidados, que tiene que ir al hospital, que tiene que acudir a algún espacio, es la hija, la sobrina, la nieta quien va a acompañarla, ¿no? Entonces, dentro de estas pues necesidades prioritarias es estar en el diseño, en la implementación, en la ejecución y en la evaluación de los proyectos. No solo estar en el diseño y excluye a la mujer, porque hay algo muy interesante que es la mujer, cómo se le va a dar el monto, ¿no? Cómo va a ejecutar el recurso. La mujer administra el recurso en casa y en todos lados, ¿no? Y es algo que lamentablemente aún pues prevalece en las estancias desde municipales, estatales, y pues las mujeres todavía siguen quedándose en cargos mínimos, cuando hay mujeres capacitadas que tienen ya ese poder de poder estar pues ejecutando los proyectos, ¿no? Entonces creo que sería lo primordial el que ellas ejecuten desde un principio el proyecto, y que también exista una participación ciudadana de las mujeres, ¿no? Que no se quede, como lo decíamos en un principio, con ese modelo que tenemos de necesidades del hombre, y las necesidades de la mujer se quedaron excluidas en otro espacio y casi guardadas, ¿no? Como pudiéramos decir. Claro, y en esta participación estamos todas, incluso desde nuestros hogares reflexionando. Yo te decía al principio, pocas veces lo visualizamos tanto como ahora, ¿no? Lo estamos poniendo sobre la mesa porque me parece que es relevante que así sea, y si usted nos está viendo en casa y es mujer, pregúntese también cómo es salir a la calle, cómo es andar en el auto, cómo es llevar a sus hijos al colegio, transitar en la carriola, decíamos, y ahí se va a dar cuenta de las necesidades que tenemos para empezar entonces a crear las acciones necesarias para hacerle frente a este tema. Siguiendo hablando de todo este tema de la planeación urbana a partir de tener una perspectiva de género, y en ese sentido, Marisol, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles serían los aspectos básicos que deberían tener las ciudades con una visión feminista? Bueno, existen muchos principios desde el diseño también que pudiéramos considerar, pero uno de los principales yo creo que tendríamos que estar como dándole prioridad, ya lo decíamos, ¿no? La ciudad para los niños es algo que definitivamente va a hacer que las mujeres y todos los que habitamos estos espacios puedan ser usados, ¿no? Desde temas de una calle, ya lo decíamos, desde la calle, desde el centro comercial, desde el espacio público. La ciudad va más allá de lo que pudiéramos nosotros considerar solamente como un espacio público, desde el equipamiento urbano, cómo se accede a ellos, y también los servicios públicos, ¿no? Que están inmersos. Entonces, creo que es un gran engranaje que nosotros tendríamos que estar todo el tiempo en constante pues evaluación, es algo que no se hace. Entonces pues considero que sí tendríamos que tener esa mirada con los niños. Digo, si ejecutamos nosotros diseño para ellos, pues estamos diseñando para todos, ¿no? Para los mayores, para las personas con discapacidad. Entonces, si están inmersos en la participación ciudadana de estos proyectos también, porque vemos muy poca participación ciudadana a veces en la ejecución de proyectos, pues nosotros tendríamos, creo que una ciudad muy distinta, una ciudad caminable, una ciudad segura, y no solo una ciudad segura en temas de siento miedo, no, en temas de poder caminar y sé que voy a poder llegar en este recorrido a la tienda, a la escuela, y es que nadie es exento de poder sufrir una discapacidad, claro, como yo te lo digo, y hago mucho énfasis en eso porque todos somos vulnerables, ¿no? Nadie está exento de poder sufrir una discapacidad y que el día de mañana tú tengas que sufrirlo, y no necesitamos sufrirlo, es algo que tendría que estar ahí presente, no es una necesidad, es una urgencia y es un tema pendiente con nuestras ciudades, ¿no? Se ha quedado pendiente y yo creo que ya es momento de que podamos actuar en favor de nuestras ciudades y también de nuestras comunidades, como te lo decía. Claro, y de nuestras sociedades. Me quedaba mucho en la imagen alguna vez en Japón de los niños que van solitos a la escuela, y alguna vez vi y me sorprendió muchísimo como 20 niños que solo levantaban su manita y todos se paraban, claro, para poder atravesar. Eso impensable que en nuestro país o al menos en nuestra ciudad vayan 20 niñitos y los respetemos en su transitada hacia la escuela. Creo que eso nos habla de cómo estamos, ¿no? Pues es que hemos hecho ciudades con macromanzanas que son diseñadas para los autos, no para las personas. Por ejemplo, tú disfrutas caminar Morelia, Querétaro, las ciudades históricas, porque tienen manzanas de 100 metros. Y acá tenemos conjuntos urbanos infames que a lo mejor adentro se vive bien, no sé, pero por fuera tienen una barda inmensamente larga de ciudad amurallada. Y tú no puedes caminar esas distancias, esos kilómetros al lado de un paredón inerte. Claro. La SEDATU en sus nuevas legislaciones sugiere que no pasemos de 25 metros sin que haya un acceso. Es decir, que la calle esté viva. Claro. ¿Sí?
que haya balcones, ventanas, puertas. Y esa es una ciudad que se vive y cuanta más gente haya en una calle, más segura es. Pero si damos la espalda, nos enconchamos y todo para adentro y afuera, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Adentro está seguro, afuera no sabes. Esa actitud es la que hay que demoler. Y si esa actitud la tienen las autoridades, estamos fritos, ¿sí? Hay que empezar de arriba para abajo en eso, dando el buen ejemplo de arriba para abajo, abriendo más puertas, quitando tantas privadas, esos conjuntos urbanos que se les llamó ciudades bicentenario, que son cualquier cosa menos ciudades, ¿sí? Fueron engendros espantosos y no deben copiarse más. Ahora, Marisol, tú hablabas de algo muy interesante que decías, ese 10% de los puestos directivos que toman decisiones se tiene que ir bajando, ¿no? A más mujeres que tomen decisiones. Y por primera vez, y me parece relevante tocarlo, porque estamos frente a un momento histórico en nuestro país en donde vamos a tener presidenta ya en breve, una nueva era, que así va a ser en México. Aquí en el Estado de México tenemos a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la Ciudad de México Clara Brugada hará lo mismo. Entonces, por primera vez tenemos una representación de poder, de mujeres en el poder. ¿Cómo hacer para que esa representación hoy se vea materializado en esta planeación urbana que tanto necesitamos con equidad? Justo ahora con lo que se realizó el día de ayer con este plan de desarrollo, yo creo que ese plan de desarrollo nos abre las puertas para todas nuestras ciudades mexiquenses, ¿no? Te digo, hay ciudades mexiquenses, claro, cada una tiene su particularidad, ¿no? Ciudades que tienen mayor densidad que otras, ciudades que tienen pueblos originarios, y eso también hay que considerarlo mucho, porque están presentes también nuestros pueblos, ¿no? Entonces diseñar también desde esa diversidad, que yo te lo enmarco mucho, porque es eso, diseñar desde la diversidad de quienes están en estos espacios. Entonces yo creo que estamos en un momento crucial en donde las mujeres pues pueden ejecutar los proyectos, y te digo, el plan de desarrollo pues nos abre las puertas para que cada municipio también pueda hacerlo, ¿no? A veces quizá de todos nuestros 125 municipios, no todos, porque todavía existe mucho machismo, ¿no? Y lo puedes ver en muchísimos lugares al momento también de la elección, quizá del presidente municipal, que sea presidente y no sea presidenta, ¿no? Yeah. Entonces, en ese momento de la toma de decisiones, pues también cómo va a ejecutar proyectos una mujer y no un hombre, ¿no? En nuestra comunidad, en donde siempre hemos estado presentes los hombres y son quienes ejecutan. Entonces, creo que es momento de derribar también esa barrera que existe para las mujeres en el momento de la ejecución y del diseño de estos espacios, claro, digo, de espacios públicos, de diseño de acceso a servicios, pues es ahí, están las puertas, y creo que en este momento las mujeres tenemos esa capacidad, así lo considero, de poder diseñar y planear nuestras ciudades. Y la visión también, hace un momento tú lo mencionas ahorita y lo mencionabas tú, Susana, ¿cómo les ha costado? Tú eres arquitecta, sí, y ¿cómo te costó trabajo en un mundo en donde los hombres son los que mandan, ¿no? Los que ejecutan los proyectos, y el imponerte también a ti, digamos, tu profesión, y decías que tomemos decisiones. Ahora, en ese sentido, ¿cómo hacer desde tu experiencia para que esas políticas, tú decías, lo he propuesto y no, como que no lo toman de interés, a mí no me hacen caso. ¿Qué sería lo prioritario? Pero yo sugiero a todos los que van a acceder a los nuevos puestos ahorita que entran en los municipios, sí, a obras públicas municipales, yo les sugiero que vean la biblioteca normativa que tiene SEDATU. Entra uno a SEDATU y ahí se despliegan el manual de calles, el manual de género, el manual de discapacidad. Bueno, toda la norma está. Es cuestión de leerla ahí en la red y obedecerla, porque está bien hecha, está bien pensada. Claro, cada realidad es distinta, no todos los 125 municipios son iguales, sí, por supuesto, pero hay mucho camino andado a nivel federal que podemos bajar a los municipios, que van a entrar lamentablemente hasta diciembre, enero. Sí, en enero ya. Entonces, hay con qué. Y ojalá en desarrollo urbano y en obras públicas accedan mujeres, en las nuevas alcaldías, ¿no?
Y que así se vaya desde los municipios a nivel estatal y luego ya a nivel país, y pues poco a poco se tiene que ir construyendo esto. Claro. Ahora, pues lamentablemente llegó el momento de las conclusiones. Digo lamentablemente porque nos falta mucho que tocar, y yo quisiera iniciar contigo, Marisol, con tus comentarios finales. Muchas gracias. Pues como lo decíamos, tenemos ciudades encaminadas a los vehículos, ¿no? Al auto. Entonces, si hay inversión para el auto, para el vehículo, pues hay inversión para ciudades caminables, ¿no? Yo lo digo, somos en todo momento peatones todos. Entonces no estamos exentos a sufrir, yo le decía, lo recalco, con una discapacidad, y entonces el tener una discapacidad motriz, auditiva, visual, te cambia completamente cómo vives la ciudad, ¿no? Y pensemos también cómo están diseñadas nuestras ciudades para alguien que tiene discapacidad visual. Entonces yo le digo, la accesibilidad no es una opción, no es algo que queramos nosotros. Si lo ponemos, no lo ponemos, es una necesidad urgente para nuestras ciudades, para nuestras comunidades, y lo recalco, ¿no? Si hay inversión para proyectos para vehículos, hay inversión para ciudades accesibles, peatonales, saludables, en donde todos puedan transitar libremente y sobre todo pues tener este derecho a la ciudad, ¿no? Todos tenemos y merecemos este derecho a la ciudad, no solo las mujeres, todos tenemos este derecho, así como tenemos derecho al agua, tenemos derecho a la educación, tenemos un derecho humano a la ciudad. Entonces tenemos que pues hacerlo valer, y nadie nos los puede hacer valer más que nosotros, y creo que las mujeres tendrían que estar ahí en esa ejecución de proyectos. Claro, y decías, todos podemos correr el riesgo de sufrir alguna discapacidad, y si no, todos en algún momento vamos a ser mamás que tengamos hijos que llevar al colegio, vamos a ser adultos mayores, en fin, vamos a necesitar de una ciudad que sea equitativa y que esté pensado en todos. Susana. Y que sea segura, porque también a las mujeres nos angustia cuando nuestros varones van a trabajar en bicicleta y les va mal, porque no está la ciudad diseñada para ellos. Y las bicicletas son nobles, no contaminan, les hace hacer ejercicio, da libertad gratuita, nos libera de depender de otro tipo de transporte, pero no diseñamos para las bicis. Es más, se habla de pueblos bicicleteros, imagínate tú, ¿no? Al contrario, hay que salir a andar en bici. Pues sí, efectivamente, hace poquito fui a Puebla y me llamó mucho la atención cómo estaba esta ciclopista a través de toda la autopista, pero elevada, un proyecto, me asombró de verdad verlo, porque sí estaba hecho para las bicicletas, para caminar, para correr, un espacio seguro, no entran autos. Claro. Y además tienen sus propias rutas, ¿no? Entonces hacia allá se tiene que transitar. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado en esta mesa, el tiempo es corto, el tema largo, pero al menos pusimos las bases y estamos tocando el tema para hacer conciencia y reflexionar acerca de lo que significaría la planeación urbana con esta visión feminista, con equidad. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Pues así llegamos al final de esta mesa. Ya hemos escuchado los enfoques de nuestras dos especialistas sobre la planeación urbana con esta visión feminista. Las agendas de los gobiernos deben poner énfasis en este tema que pocas veces se visibiliza y se prioriza. Las mujeres, no obstante, ser la mayoría, pues no tenemos acceso a esos entornos seguros o a movilidad a través del transporte público con rutas seguras que respondan a nuestras necesidades de desplazamiento. Una planeación que no reproduzca esquemas de desigualdad. Ese es el reto. Así que agradezco su atención y nos vemos la siguiente semana en otra mesa de análisis Reto 2024.